para así dar más conocimiento a esta terminología que es relativamente nueva, que este concepto de neurodiversidad, que se acoge puntualmente, se quiere acoger este año puntualmente en el Instituto Nacional, y entregarlo como una herramienta a todas las entidades educativas a las cuales pertenecemos, puntualmente acá a la Municipalidad de Santiago, y por medio de las redes sociales de ustedes, yo vi que se puede masificar de manera mucho más amplia, así que ahí agradecido a todos los que nos puedan estar viendo hoy día y aceptando la información y esta conversación que les queremos proponer. Para iniciar un poco, claro, el tema es de neurodiversidad, es un tema bien poco conocido. Puntualmente yo creo que específicamente hay personas que lo conocen, académicos y familias en generales, tienen chicos con diagnósticos determinados. Pero este tema se acoge más o menos en la década de los 90 con Judy Singer, que es una socióloga australiana, que dentro de su ámbito de investigación ella empieza a ver el área de los chicos que están dentro del trastorno del espectro autista, y empieza a evidenciar un montón de situaciones que empiezan a ocurrir ahí, donde se empieza a llevar un poco algunas sorpresas respecto a esta diversidad de organización de pensamiento que tienen, de las diferentes enlaces o relaciones neurológicas que también poseen, y abordar también un tema muy relevante que tiene que ver con el enfoque de derecho, con esta manera de cómo finalmente incluimos y consideramos un par a estas personas que están dentro de este concepto de neurodiversidad, y ahí se alojan los neurotípicos, que ya es un tema que vamos a ir abordando dentro del conversatorio. De esta manera, me gustaría que quizás que Subi hiciera una pequeña introducción, una pequeña presentación para que pudiéramos iniciar el conversatorio. El Plan de Inclusión por Normativa, en comunión con el Programa de Integración Escolar, lo invita a conversar sobre neurodiversidad. El Plan de Inclusión tiene como objetivo general fomentar la pertenencia y la sana convivencia, reconociendo como sujetos únicos en dignidad y en derechos, así como sujetos individuales y únicos dentro de la comunidad educativa. El Plan de Inclusión está conformado por 8 integrantes: César Betanzo, coordinador del Plan de Inclusión y psicólogo del PIE; Lorena Mellado, psicóloga del Departamento de Orientación; Fernando Ramírez, profesor de Lenguaje y Comunicación y psicólogo; Pia Huerta, coordinadora de Extensión Educativa y Cultural; María Teresa Cortés, inspectora general del Sector 1; Denis Venegas, coordinadora y profesora diferencial del PIE; Elizabeth Leighton, profesora de Artes Visuales y psicopedagoga; y yo, Jesús Valderrama, estudiante de tercero medio. Como moderadores en esta instancia está César Betanzo y Jesús Valderrama. A continuación, les presentaré a nuestros invitados. Por un lado tenemos a Claudia Madrid Contreras, terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, con un diplomado en neuropsicología infantil en la Universidad Católica, magíster en docencia para la educación superior, especialista en el trastorno del neurodesarrollo infantil, con certificación A22 y ADR. Es docente en la Universidad Andrés Bello y la Universidad Autónoma. Por otro lado tenemos a César Madrid Rivas, psicólogo de la Universidad de Ciencias de la Informática, magíster en psicología integrativa transpersonal y asesor educativo en seminario y charlista a nivel nacional e internacional. Gracias, Jesús. Como les decía, quisiéramos dar el inicio a este conversatorio enfocándonos en el tema de los derechos. Y ahí me gustaría que Claudia, desde el área justamente de la terapia ocupacional, nos explicara un poquitito justamente a qué nos referimos con esta inquietud que le genera a Judy Singer en la década de los 90, este enfoque de derecho que ocurre con las investigaciones que ella empieza a realizar. Mira, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Creo que estos espacios son sumamente valiosos justamente para abrir un poco la mentalidad y poder masificar estos términos que en realidad no son tan nuevos. Acá en Chile, ahora, claro, se está empezando a hablar, pero si tú piensas, estos términos se empezaron a acuñar ya en la década de los 90. ¿Sí? Y estamos en el 2020, o sea, en Chile igual estamos como un poco
desfasados en relación al resto del mundo, ¿no? Y eso también se debe un poco a las características culturales también de nuestro país. En general, Chile es un país que le cuesta mucho ampliar la mirada, ¿cierto? Y tenemos en general un sistema socioeconómico, educativo, en general todo es muy segregador. Cosa que en otros países ya también se ha ido dejando y nosotros vamos como un poco tomando las experiencias de otros países para poder irnos poniendo al día. Ahora, acá en Chile, dentro de la década de los 90, partió también un cambio de paradigma bien importante en la educación, poniendo todo el tema de los derechos humanos en la base del sistema educativo. A partir de eso empezaron también a cambiar un poco la legislación y los términos, también se puede decir, en las cuales el sistema educativo empezó a referirse a los estudiantes y empezaron también a masificarse un poco más el tema de los PIE, que son los proyectos más de integración escolar. Actualmente está el tema más de la inclusión que de la integración, ¿cierto? Estamos hablando ya netamente de la inclusión, es decir, de ser parte de. Lo cual me parece una diferencia que es bastante relevante, no solo en la semántica, sino que en la vivencia también de cómo los estudiantes son incorporados a los sistemas educativos. Si bien la legislación lo aborda, digamos, como, porque supuestamente la Constitución que en este momento tenemos debería o garantiza, consagra la educación como un derecho para todos y para todas, este derecho no está bien estipulado y no es tan concreto, por eso también se busca dentro de la nueva Constitución poder hacer algunos cambios que efectivamente garanticen el derecho a la educación de todos y de todas. Y dentro de eso toma una situación de relevancia el tema de las personas con algún tipo de capacidad distinta, de necesidad educativa que sea especial. Porque si bien miramos, digamos, al entorno y está dentro de los decretos consagrados el tema de la educación y además el tema del PIE, está el decreto 83 también que garantiza que se van a adecuar ciertos los recursos para poder dar abasto a toda la diversidad. En la práctica resulta a veces también impracticable y yo creo que por eso es tan importante que podamos ponerlo aquí como en la palestra y que todos podamos opinar. Porque todos los agentes que estamos dentro del proceso educativo, tanto los profesores, los profesionales no docentes, de los cuales formo parte, que somos los asistentes de la educación, muchas veces nos vemos limitados también por ciertos temas legales y de financiamiento también en la educación. Entonces hay bastantes diferencias en cuanto a lo que es el financiamiento de los colegios privados con los públicos. Por lo tanto, también hay diferencias en el acceso de lo cual los estudiantes pueden, ¿cierto?, disfrutar. A veces los profesionales, si ustedes lo piensan, el colegio de ustedes tiene 3.600 estudiantes en general, ¿verdad? Entonces, tendrían que tener también una cantidad de profesionales adecuado para la población. Entonces, hay muchos PIEs que funcionan y funcionan dentro de bastante bien para los recursos que tienen, porque en este momento la legislación tampoco te asegura una cantidad de recursos estable como para poder financiar una cantidad de profesionales que sea adecuada a la población. Y eso se va viendo año a año. Se va viendo año a año, va cambiando también según las municipalidades y toda la cantidad de cosas que todos sabemos que van ocurriendo. Entonces, tampoco hay como una estabilidad en cuanto a los proyectos, lo cual también me parece que es sumamente necesario poder asegurar, porque las necesidades educativas especiales hay transitorias y hay permanentes. Muy bien, los chiquillos con necesidades educativas transitorias van a ir obviamente requiriendo menos apoyo,
los niños, los jóvenes con necesidad educativa permanente, eso va a permanecer. El apoyo tiene que resguardarse de ahí hasta que egresen de la educación media. Y en torno, Claudia, a eso, o César, que quizás también nos podía ampliar un poco más el concepto, cuando ya empezamos a abarcar otros diagnósticos, y incluir un poco el tema de los diagnósticos dentro del PIE, tiene que ver un poco con esta capacidad de organización de pensamiento que también la identifica Judy en un comienzo, desde cómo procesamos la información, y claro, ahí se genera un poco esta diferencia respecto a lo que se entiende como normalidad, o dentro de lo que es esta campana de Gauss, que nos hace ver un porcentaje mayoritario, y eso lo consideramos dentro de la normalidad, versus lo que está por los costados, y netamente podría verse como un sistema de procesamiento de información diferente, nada más que eso. No sé si César, si ahí comparte un poco esa visión, como para poder ahondar un poco más justamente en eso, en ese concepto. Sí, la verdad es que, bueno, no sé qué más agregar de alguna manera a lo que dijo Claudia, porque lo dijo de una manera muy interesante que da para pensar también y que nos invita a reflexionar sobre cuánto es lo que podemos hacer también para poder impactar a la sociedad en sí respecto a nuestro rol como ciudadanos y por otra parte también como especialistas y profesionales. Así que desde ese plano, la invitación que nos hizo Claudia, sin ser tan directa en esa pura frase de invitación, yo creo que nos lleva un poquitito a cuestionarnos y a preguntarnos un montón de cosas. Y conectándolo con lo que dices tú respecto a eso de la normalidad, qué buena pregunta, o qué buena palabra de decir, ¿qué es normal? Hoy en día todo es, por así decirlo, musicalmente hablando, artísticamente hablando, intelectualmente hablando, filosóficamente hablando, coloque cualquier cosa y luego hablando, no deja de ser menor el impacto que genera. ¿Qué es eso de normal? ¿Cuánto hemos cambiado como país, como sociedad y como mundo? Casi como que fuese lo que antiguamente se veía como raro o anormal, hoy en día es más habitual, y al ser más habitual tiende a ser más normal, ya que lo normal viene de norma y la norma se va construyendo por medio de la interacción de las personas, ¿no? De la sociedad en general. Entonces, hoy en día hay muchas cosas que gratamente, por así decirlo, y que antiguamente se veían como algo extraño, como algo raro, quizás como algo malo, hoy en día es muy, muy habitual y es muy normal. Me gusta esa apreciación de decir qué será lo normal, porque es como una especie de batatazo a la cátedra, batatazo a lo tradicionalmente conservador, y también bueno, y aquí también podemos estar mucho rato quizás apreciando ideas sobre qué es eso de normal o anormal, pero a mí la sensación que me provoca automáticamente cuando se toca este tema es que lo más raro, lo más poco normal, creo que para mí, en sesión a sesión de lo que me ha pasado este último tiempo, es lo más normal. No recuerdo haber pasado cátedras de qué hacer en terapia en tiempos de pandemia. No recuerdo un curso por ahí de cuando sea profesional. Recuerde que puede haber un estallido social o una pandemia posteriormente para que haga tal o cual cosa. Entonces, desde ese plano, yo creo que todo lo que es extraño surge y se transforma como algo genial, pasando a lo habitual y luego a esa normalidad exquisita, como para poder hablar de los temas que vamos a conversar el día de hoy, que son justamente esos alumnos, esos compañeros, esos colegas, ese amigo, esa amiga que siempre se vio raro, siempre se vio extraño, pero si le damos una mirada desde otro plano se transforma en algo totalmente habitual y normal, solo que para muchos no lo decimos, lo callamos, y ellos tienden a decirlo todo, y ahí es donde nos rompen un poco la cabeza, y ahí es donde nos dice, ¿y qué hay que hacer entonces? ¿O cómo hay que hacerlo? Pero bueno, eso es lo que puedo aportar. Y desde ahí es donde nos enlazamos un poco con lo que tiene que ver estos sesgos y prejuicios sociales, que con estas pequeñas diferencias que, como decía tanto la Claudia como César, empezamos a cuestionarnos al tratar de verlos diferentes, pero nos cuesta ahí empezar a hacer este enroque de aceptar y ver que esta, entre comillas, anormalidad
nos permite enriquecernos más aún, porque nos da otra mirada, el empatizar y ponernos dentro de esa persona para mirar de la manera que mira y procesa su información y la entrega de vuelta, es algo súper enriquecedor, pero por lo general tendemos a anular esa visión y sesgarnos un poco de eso. Claro, pero mira, yo ahí tomaría un poco el tema del miedo, porque en general lo desconocido, lo diferente te provoca miedo. Y el miedo parte justamente del no conocer, del cómo nos aproximamos a las cosas. El miedo está hecho también para protegernos, ¿verdad? Es una emoción que nos protege de alguna manera de los peligros. Y dentro de las sociedades, por lo menos, el tema de la diferencia va un poco por ahí, sobre todo en Chile nos provoca, todo lo que es diferente nos provoca muchas cosas. Veamos que la diversidad sexual ha sido muy también cuestionada y es cuestionada, digamos. Entonces, diversidad en cuanto a la piel, ¿cierto? A las etnias, a la religión. Entonces, obviamente, la diversidad funcional en cuanto al funcionamiento más cognitivo o neurológico también provoca esas mismas resquemores, digamos. Pero en la medida que también vamos haciendo estas instancias, que vamos masificando los temas, que vamos abriéndolo a la discusión, yo creo que vamos haciendo camino. Y si nos vemos hacia atrás, ponte tú, hace 30 años esto era impensable, o sea, no se conversaba. Hace 20 años ya a lo mejor un poquito más, y hace 10 años ya se escuchaba, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que de alguna manera también vamos abriendo camino, y todos los que estamos como incluidos en este tema, interesados un poco por el tema de los derechos, también somos como unas semillitas en el fondo que van a ir sembrando esta apertura de mente para poder aceptar la diversidad y valorar la diversidad, porque si no, imagínate que fome un mundo también que seamos todos iguales, encuentro una lata. Salgamos a la calle y vemos todos iguales, todos grises, todos caminando la misma, o sea, no tiene sentido eso tampoco. Jesús. Recordamos que el chat está abierto, pueden dejar sus preguntas ahí, las vamos a ir respondiendo al final. Eso, en cuanto al tema de prejuicio que tiene la sociedad, encuentro que es súper acertado lo que nos dice Claudia. Yo lo vivo sobre todo como el desarrollo que se va haciendo esa persona. Me ha tocado también compañeros con estos trastornos y es difícil, es muy difícil, y es importante que se haga esto, abrirse a eso, abrirse a que eso es normal, no es nada raro. Oye, César, a mí me gustaría un poquito ver justamente cómo tu trabajo es muy directo con las personas. El tema de la participación y la equidad que ocurre ahí en torno a cómo se visualizan estas personas con alguna neurodiversidad, cómo es el apoyo, cómo es la visualización de esa persona que tú acoges tanto, para entregarle y devolverle una herramienta, que es es un tema por lo menos que a mí me inquieta harto. Bien, yo, bueno, aunque suene como disco rayado, hay que recordar siempre que existen muchas alternativas, siempre. Y quiero decir esto aunque suene como un parche ante la herida, porque así también se puede llegar a ver, porque la verdad es que existen muchos métodos, y hay muchas técnicas, y hay muchas disciplinas. Así como hay una diversidad increíble de colores y de formas y de personas y de gustos, también están las terapias con un montón de opciones y chances y técnicas por lo demás. Es difícil, es muy difícil para el campo de la psicología y la psicoterapia, para ser bien honesto, tratar de ahondar desde un origen propio de disciplina terapéutica, porque hay muchas líneas terapéuticas
psicológicamente hablando, ¿vale? Desde la línea psicológica hay muchas disciplinas. El tema es cuál es la disciplina, o cuáles son las disciplinas, o cómo se pueden comunicar las disciplinas con otras carreras profesionales también, otros equipos multidisciplinarios, otros profesionales de otras áreas de intervención en este gran como concepto de colaboración constante para con ya sea el paciente o la familia o el alumno o bueno, el cliente, va dependiendo cada uno. Digo esto como algo complejo porque es difícil poder decir bien qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, ya que el primer gran paso es tratar de conversar con la persona como algo muy sencillo en el hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Mira qué interesante. Mira, yo estaba pensando que no me gusta mucho God of War, esos juegos de habilidades así típicos de PlayStation tipo rol o RPG en algunos casos, aventura, no me gustan más de acción, de aventura, quizás de pelea, hablando en materias como de juegos, porque a lo mejor a este niño, a esta niña, le gustan los videojuegos, o la música, o el arte, la lectura. Es tratar de saber un poquitito qué le gusta a la persona, y desde ahí en adelante ir tejiendo. Yo digo tejiendo como una idea metafórica, ¿no? Lo pasan mal. Los chicos y las chicas, la familia por lo general lo pasan mal. Hay una historia de dolor, hay una historia de sufrimiento, hay una historia de no entender, de rechazo, de discriminación. Hay una historia constante de ir en colegios en algunos casos. Oye, ¿qué colegio me sugieren? Y como por sugerencia, porque a ese niño o a esa niña le sirvió, emigran a ese nuevo otro colegio, pero no pasa mucho por un tema propio de establecimiento educacional en algunos casos, sino que también pasa por quienes son las personas que hacen de ese espacio educativo un espacio de colaboración entre los trabajadores y entre los alumnos. ¿Qué tan fácil es la comunidad educativa para poder llegar y compartir y mencionar alguna indicación, por ejemplo? ¿Hay una buena relación entre todos los agentes que aportan este espacio o no? Entonces, esas preguntas que son como típicas o bien de cuestionamiento constante que uno se tiene que saber hacer, es para poder también conocer ese mundo del cual ha sido parte ese niño o esa niña. Es directo, de repente, como tú bien dices, pues, es directo porque hay cosas que son lógicas y hay otras que no. Y lo que no se debe ir de frente nomás, pues. Aunque de repente uno suene como un poco pesado quizá en algunos casos, yo creo que basta de ser bien condescendiente en algunos sentidos y no siempre por ser psicólogo hay que tener esa voz lenta, pausada y terapeuta para todo el mundo. A algunos les simpatiza, a otros no. Y yo necesito rapidez. Y los pacientes que son más activos también. Y los chicos dentro del mundo de la universidad ya están bostezando a ese ritmo. A menos que busquen algo así. Un paciente que me acuerdo que disculpen la expresión poco técnica, ¿no? Y bastante coloquial, pero se echaba en el sofá porque él quería tener una sesión como un diván. Yo tenía un sofá, no tenía un diván. Y él se acostaba y su sensación era como de película. Me decía, usted se ubica acá y usted me habla así como que fuese mi inconsciente. Me decía este joven de segundo medio. Sabía mucho de psicología, o sea, averiguaba cosas de psicología. Y tenía esa idea típica, clásica, ortodoxa de los psicoanalistas, tanto de antes como los de hoy. Y le daba vuelta a ese tema y a él le gustaba. La pregunta es, si él quiere eso de alguna otra manera porque se siente en una especie de ambiente propicio para sus necesidades, ¿por qué no hacerlo? Y me parece hasta simpático. Así que, bien, hasta que un día dijo, no quiero más, porque sé que está ahí y sé que no es mi voz. Así que mejor lo veo de frente. Y hasta ahí cambiamos la técnica. Uno es como la célula, ¿no? Las células son plásticas, son flexibles, son moldeables. Uno también. Yo creo que el primer gran error de muchas intervenciones, independiente de la gran disciplina, que puede hacer cualquiera, entre tantas, entre este exquisito campo de la neurodiversidad, es específicamente el poder ser flexible con personas que necesitan esa flexibilidad por parte de la sociedad, y uno también es parte de la sociedad. Entonces uno también puede flexibilizar. Yo creo que la adaptación, según el paciente, es la mejor técnica y herramienta entre tantas otras existentes. Saber quién es. Saber, por ejemplo, si a Jesús Valderrama le gusta el rock, el metal o el pop. Y desde ese plano quizás generar conversaciones, porque también eso va a entregar un distinto arista o prisma. A lo mejor le gusta el blues, el jazz, a lo mejor toca instrumentos musicales, a lo mejor no, a lo mejor le gusta el arte, qué sé yo. Y esas cosas también van alimentando el conocimiento propio de la persona para luego ir conectando poco a poco otras áreas interventivas. Claro,
Porque ahí después ligamos un poco con lo que tiene que ver el área específica quizás de Claudia, con esta función de la terapia ocupacional que es más ejecutiva, que tiene que ver con generar patrones, establecer estas rutinas para mejorar también calidades de vida en algunos casos, y puntualmente quizás con diagnósticos determinados, los déficits atencionales, los chicos que están dentro del espectro, que requieren de ciertas herramientas desde la terapia ocupacional que deben ser mucho más rigurosas en ese sentido, pero con este previo conocimiento que das tú de aceptar cómo llega esta persona para empezar a trabajar con ella, para que no se genere esta resistencia. Quizás ahí, Claudia, tú nos puedes ahondar un poco más desde la terapia ocupacional, cómo se abordan estos diferentes diagnósticos dentro de la neurodiversidad. Ah, claro, ahí hay una cosa muy, muy importante porque nosotros abordamos desde la persona y todas las personas, todas y cada una son distintas, como decía Jesús, porque en el fondo un diagnóstico no va a determinar a la persona y eso es sumamente importante tenerlo claro. Cuando tú, para mí, los chiquillos cuando llegan, la familia es harto más de un diagnóstico. Y en realidad un diagnóstico te dice súper poco de esa persona. ¿Para qué estamos con cosas? Sobre todo los chiquillos que están dentro del espectro autista son un mundo único cada uno. Entonces, si bien los criterios médicos son algunos, la condición es un espectro y son todos súper distintos y todos tienen características especiales, intereses especiales, pasiones especiales, habilidades especiales. Yo creo que eso es importante rescatarlo y dentro de terapia ocupacional justamente eso es lo que nosotros rescatamos. Es mucho más, digamos, que digamos establecer patrones, rutinas, si bien son sumamente necesarios en la vida de todas las personas, pero todo el desempeño ocupacional del ser humano abarca áreas tan diversas como poder jugar en el caso de los niños, trabajar los adultos, estudiar. Entonces, te digo, la terapia ocupacional es sumamente diversa, tan diversa como son las personas que acceden también a terapia. Y dentro, por lo menos, de los chiquillos que están dentro del espectro, la parte sensorial, te diría que es una de las, como de los intereses más importantes que plantea la familia. Y es Ahí una te de quería las hacer una consulta, Claudia. características. Disculpa, cuando llega la familia a la consulta, llega con este rótulo, por llamarlo de alguna manera, o diagnóstico, pero por lo general ahí, esa la llegada con la que llega la familia no llega como por una inquietud a mejorar una necesidad, sino que llegan fundamentalmente por un diagnóstico determinado. Fundamentalmente llegan por un diagnóstico, llegan con una etiqueta gigante así puesta y además como una inmensa mochila de vivencias, como dice César, de haber sido discriminado en diversas partes, porque en realidad la discriminación se vive día a día desde el supermercado, las farmacias, los colegios, en todas partes. Entonces es súper complejo, te digo, emocionalmente con los papás, porque en realidad tenemos que acoger todo un poco para poder contener esa necesidad y también para nosotros poder hacer ese vínculo entre la familia, los colegios y la sociedad, porque te digo, todos los que trabajamos en realidad somos entes educativos hacia la sociedad, de poder hacer esa conciencia en todas nuestras redes. Creo que eso es sumamente crucial justamente para poder abrir la mentalidad y que se deje de ver el tema de la diferencia o el niño que funciona distinto como el enfermito, que es el raro. Entonces, esa mirada la verdad que nos favorece porque este chico puede tener un diagnóstico, pero hace un millón de otras cosas. Es también un montón de otras cosas. Entonces, te diría que de ahí, desde el tema como más emocional, la familia en general llega muy estresada, muy angustiada. Claro, llegan con una, como decían ustedes, con una tremenda mochila, y en algunos casos, yo por lo que entiendo más o menos del área del TEA,
lo ideal siempre es que sea dentro de la primera infancia, o sea, a más tardar los 3 años para tener un proceso de más fácil, más llevadero también. Pero hay adultos que tienen 40, 50 años y recién ahora, como decían ustedes, que esta terminología se maneja más, se habla un poco más del espectro, no solamente del trastorno, sino que, porque eso ya le da, trastorno para mí le da una connotación que la gente incluso tiende en algunas ocasiones a rechazar. Cuando se empieza ya a hablar un poco más y se socializan más estas temáticas, parten los pies, se empiezan a massificar estos lenguajes, hay gente adulta que también se da cuenta que podría estar dentro de, y en ese sentido ya ella, claro, llega con una mochila que es como de estos de campamento, porque tiene una vida completa con un montón de situaciones que te van pasando, versus esta familia que recibe un diagnóstico con una edad, no sé, antes de los 10 años, donde el trabajo y el aporte de los psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales genera otras herramientas para la vida. Claro que sí. Y ahí, César, en tu caso, también tienes como este rango tan amplio de pacientes o clientes en terapia, y obviamente también ahí el foco cambia totalmente y quizás se quebraja cuando se abordan un chico de 5 años versus alguien de arriba de los 40. ¿Cómo responder algo así en poco tiempo? Te ponen en aprietos ahí, ¿ah? Sí, son muy buenas preguntas, pero y pica la lengua por... No, toda la gente que quiere escuchar esto, pero estoy seguro que, y espero, aprovechando, haciendo una especie de invitación que no existe, los voy a invitar igual, de seguro va a haber otro conversatorio para extender otras ideas respecto a estos temas. La verdad es que es bien interesante, porque yo siempre cuando tengo la oportunidad de poder compartir un poco de vivencia, experiencia e ideas propias, porque material no hay muy poco material. Hay muy poco material transversal, universal, por así decirlo, en materias propias de estas áreas. Lo que hay es casi como por cultura, por región, y porque se validó por un estudio de una universidad cotota mundial, entonces, y uno se agarra de la universidad no sé cuánto y dice, según la universidad no sé cuánto, y ahí se agarra de alguna idea, pero no necesariamente es tal cual lo que se necesita, se busca o se pide para trabajar e intervenir en otras áreas, porque va a depender de el país, la cultura, la sociedad y una serie de cosas. Yo siempre comento de que las dolencias, los síntomas, las habilidades, las características, es independiente de la edad, pero sí van cambiando en su intensidad. Es decir, tanto un paciente como de 5, 8, un joven adolescente de 12, 15, a diferencia de una persona de 30, 35, 40, 45, es como que la misma problemática se va como cambiando según el contexto y la adaptación social que va teniendo por un tema normal, madurativo, pero la complejidad se mantiene. Por ejemplo, no soy muy sociable. Nunca he sido sociable. Iba a los cumpleaños obligado a los de mis primos. A los de los compañeros, no. Ojalá hubiese comida, porque si no había comida, prácticamente no valía la pena el cumpleaños. No soy muy bueno para bailar. No me gusta mucho el ruido fuerte, como comentaba Claudia con el tema del área sensorial. Claro, en el mundo de la universidad iba a la clase, me iba a la casa después, no me quedaba haciendo vida social con algún brebaje por ahí. Luego en el mundo laboral, la verdad es que no tenía una capacidad muy amplia de poder trabajar en equipo, por eso decidí una carrera y busqué un empleo que fuese más individual. ¿Se fija o no? O sea, hay algo que mantiene desde origen y se va manteniendo en el desarrollo de la vida. Y yo esto siempre lo comento en espacio educativo, y aprovechando que estamos en espacio educativo, que es esa forzosa idea de que hay que obligar a los chicos y las chicas a trabajar en equipo o en grupo o en dúo, cuando les cuesta, por un tema propio diagnóstico, por un tema propio sensorial, por un tema propio de esencia de la persona, trabajar en grupos. Hay personas que trabajan muy bien solas, hay personas que trabajan muy bien en grupos. ¿Por qué los que trabajan bien en grupos no les enseñamos a trabajar de manera individual para que sean más autónomos e independientes? ¿Por qué no también porque siempre se le invita al que trabaja solo que esté en grupo, por ejemplo?
Yo no conozco a nadie, siempre comento esto, yo no conozco a ningún adulto que haya dicho gracias a la clase de biología que yo tuve en segundo medio, desarrollé la capacidad de trabajar en equipo y por eso hoy en día en el mundo laboral trabajo muy bien con todos mis compañeros de trabajo. No, eso no pasa, no existe, nunca ha pasado y nunca nadie lo va a decir, porque no se tiene que decir, no se tiene que entregar este mensaje, ¿no? Tienen que trabajar en grupo, porque así en el mundo, ¿qué creen ustedes que van a estar solos? La verdad es que algunos sí, algunos están solos y solos trabajan muy bien. Pero ahí hay que identificarlo, ahí hay que trabajar entre quien, obviamente, si hay una indicación de algún especialista o algún profesional, si es que hay alguna indicación propia de la institución, si hay una indicación propia del PIE para con los docentes, si los docentes también han observado alguna profesión en particular que pueda ser útil y para poder trabajar en conjunto, no solamente con los docentes, el equipo PIE, la familia, los especialistas, sino que también pensamos siempre en el niño. ¿Qué es lo que necesita el niño? ¿Qué es lo que necesita este alumno o esta alumna? ¿Qué necesita? ¿O lo necesito yo para evaluar menos porque son menos pruebas? ¿Cierto? En el trabajo en grupo haré unas 10 pruebas en vez de evaluar 30 o 40. Harta pega, no está de más. Pero hay que ir enfocalizando, ya que estamos hablando de neurodiversidad, hay que enfocarse entonces en esta persona que tiene un diagnóstico. ¿Qué es esto de TEA? ¿Qué es esto de trastorno de déficit por atención con hiperactividad, sin hiperactividad? ¿Qué es esto? ¿Solo se escucha? ¿Son solo inquietos? ¿Son personas que supuestamente están metidas en su mundo? ¿Son personas que están metidas en su mundo o son personas que las rechazamos del nuestro? ¿Por eso están allá, no están acá, no estamos todos juntos? ¿Qué será? Entonces, en esa idea, espero, no sé si me fui por otro lado, pero espero haber respondido un poco eso de la intensidad a diferencia de los grupos etarios. Yo creo que hay una situación en particular que marca a la persona y la puede ir transformando, se puede ir colaborando con trabajos de intervención, con la familia es clave. Cuando un papá está involucrado en el proceso terapéutico, los cambios son fundamentales. Así que no sé si están viendo los papás, ojalá sí, ¿no? Pero papás de espacio educativo o de pacientes o de gente que va a trabajos de intervenciones terapéuticas, hay que ser parte y todo a la vez. No podemos dejar solo a la mamá, ¿no? Siempre se necesita esa otra parte también. Mira, qué bueno que haces esa aclaración. Me sorprendió que dijeras papás, los invito, porque yo dije quizás puede estar refiriéndose, y te lo iba a preguntar, como a papás como papá y mamá. Pero hiciste la diferenciación precisa, y porque ocurre mucho, que uno, la primera figura que llega es la materna, por lo general. Quizás en porcentaje uno podría decir que es más del 50%. Y en ese sentido, el abordaje de la familia se torna también otro tema complementario a lo que yo puedo trabajar directamente con un estudiante. Y como tú lo decías, César, ahí los equipos multidisciplinarios y acogiendo un poco los pies dentro de los establecimientos, se empiezan a tornar fundamentales para, no solo para el alumno o para el estudiante, sino que para la comunidad en general. No sé si ahí, Claudia, tú que tienes un poco más de bagaje en el trabajo, trabajas directamente en una escuela, más tu desempeño universitario, ¿cómo es la transformación que propician estos profesionales como PIE que llegan a los establecimientos? A ver, yo te digo que el tema de los profesionales ha sido súper complejo también en cuanto a la historia que tenemos dentro del sistema educativo. Porque si bien nosotros, todos los profesionales que no somos profe y que a todo esto estamos hoy día de día, porque es el Día de los Asistentes de la Educación, así que felicidades ahí a todos los colegas y asistentes de la educación. Porque en el fondo somos como invitados al sistema educativo. Nosotros, donde tú mi carrera es del área de la salud, estamos en el área de rehabilitación. Y entonces llegamos como a aportar porque efectivamente los terapeutas ocupacionales, ya no porque yo sea terapeuta ocupacional, digamos, pero creo que somos muy buen aporte y el tema que en todos los equipos hayan múltiples profesionales te da esta riqueza justamente de la diversidad y de la complementariedad. El trabajo colaborativo es la base, como estamos diciendo acá, para poder enriquecer todo el sistema educativo actual. Y sobre todo porque los chiquillos que tienen alguna necesidad educativa especial tienen que ser abordados y apoyados desde diversas áreas. Entonces, creo que espero
una cosa pero esencial, que todos los pies pudieran contar con todos los profesionales. No siempre se da, justamente por el tema que estábamos hablando de la parte como más económica, pero es sumamente necesario que haya en todos los pies tanto psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, y digamos kinesiólogo también, dependiendo del tipo de, digamos, de pie. No, yo creo que es la clave. Sí, cuando hay un buen equipo PIE que se puede complementar además con los profesores, se puede dar un trabajo colaborativo, pero maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y eso poder verlo como justamente eso, una colaboración, en el cual uno no es más importante que el otro y se pueden complementar. Digo, yo aprendo día a día de mis colegas profesoras, y además siento que también les aporto la mirada desde terapia a la parte educativa. Y eso es muy lindo vivir. Claro, y no solo como en el vínculo puntual de los equipos PIE con las educadoras diferenciales, sino que mejorando un poco también, o cambiando la visión y poniéndose un poco en los zapatos de estos chicos que tienen algún diagnóstico determinado, para cambiar un poco la cultura escolar. Claro. Cambiar un poco estos estructuras físicas que tenemos delimitados, y que nos permiten así, disculpando también la expresión, como decía César, andar como caballo ahí con estas, mirando solamente para el frente y no mirando a nuestros costados, lo que nos impide un poco entender que los profesionales de apoyo pueden servir y son simplemente un colaborador que viene aquí a encajar entre esta cadena que ocurre dentro de los establecimientos educacionales. La mirada que quizás tiene César, ahí me gustaría como saber, porque claro, tú recibes y debes tú hacer como este anclaje con los establecimientos. La Claudia trabaja directamente y nos da su visión de la relevancia, pero cuando está el profesional desde afuera y tiene que anclarse, es otra la mirada también que tiene. Sí, es un caos, porque suele pasar de que cuando el profesional es externo, ojo, yo durante mucho tiempo trabajé en espacios educativos, pero sentí que mi aporte era mayor siendo psicólogo externo que el psicólogo interno, por así decirlo, desde mi participación propia como mi herramienta. Entonces yo dije, bueno, gradualmente me fui como alejando un poquitito de cargos como convivencia escolar, psicólogo y cosas por el estilo, porque la línea, por así decirlo, estaba fuera del campo de la educación en el establecimiento educacional propiamente tal. Entonces yo me he dado cuenta de que cuando uno está fuera, uno recibe todo el conflicto de la poca claridad de intervención, de ayuda, de colaboración entre el niño, la familia y el espacio educativo. Es como que uno tiene que recibir todo y decir, y preguntarse, ¿qué está mal acá? O qué no está bien, o derechamente, ¿dónde está el problema? O ¿dónde falta la comunicación o el puente? Que de repente, claro, la gente va y se desahoga, pero no necesariamente es algo malo, quizá a lo mejor es algo que no le gusta, pero no es algo malo. Entonces, yo entiendo mucho, y aquí invito mucho a la gente que esté viendo esto, que sean tanto en espacios educativos como sean profesionales que están afuera de los lugares educativos, especialistas como externos, a tratar de comunicarse, a generar esa comunicación de correo electrónico. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu visión? ¿Para qué pedirle un informe tan detallado cuando de repente los tiempos escasean en el mundo de educación? Entonces, mejor mandar un documento sencillo, bien simple, desde la persona que está evaluando, esa profe jefe, ese inspector que está constantemente ahí viendo al niño, que de repente tienden a saber mucho más que los mismos profe jefe en algunos casos, ¿cierto? Ese inspector que sabe todo y que oculta muchas cosas, porque para poder mantener este equipo de una manera de conflictos, eso no es menor. Y bueno, uno al final recibe todos esos datos, y a mí me gusta mucho ir a la escuela, porque de repente una historia que le cuentan a los papás del niño cuando yo voy a la escuela es otra historia. Cambia de ser tan satánicamente malvado ese niño, ahora pasa a ser un niño con algunas complejidades. Entonces, bien interesante esa apreciación también. Me gusta generar ese choque, porque así también uno puede tener distintos prismas.
generar reuniones, instancias, unir las islas. Yo siempre hablo de islas, ¿no? Unir las islas, ¿no? Que el niño no esté viajando constantemente con su familia a donde lo tratan mejor, donde le hacen más cariño, sino que más bien queremos todos un mejor ambiente armonioso para ese niño y la familia, porque así debe ser. Entonces suele pasar porque uno recibe mucho como conflicto, como que recibe mucho, entre comillas, problemáticas y tiene que buscar ahí dónde está la pieza. Porque no solamente la situación es el síntoma de este niño o esta niña, o por qué está mal. No siempre el paciente índice nos dice, ¿cierto? Es el niño, de repente el paciente índice y esos conflictos de rabia, esas especies de conductas irascibles, no pasan precisamente por un tema propio diagnóstico dentro del campo de la neurodiversidad. De repente pasa porque extraña al papá y ya ahí se escapa al mundo de la educación un poquitito. Ese niño extraña al papá y tiene rabia con él. Y la proyecta de mala manera en sus conductas, en sus actitudes. Le iba muy bien, ahora le va muy mal. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Esta es la pregunta. ¿Y qué está pasando y dónde? ¿Cierto? Pero es bonito eso, porque hay que buscar. A mí me gusta mucho meterme un poquitito más allá del se porta mal este niño, tiene la ficha, la hoja de vida llena de anotaciones negativas, es totalmente malo. La pregunta ¿es todo malo? 100% de anotaciones negativas, entonces ¿es un niño 100% malvado o no? ¿Tendrá algo bueno? Yo estoy seguro que sí. No sé por qué siempre hay más cosas malas que buenas en los libros de clases. Sí, eso es algo histórico. Es algo muy... Sí, todos lo pasamos esa experiencia. Jesús se reía, así que debe haberle razonado. Sí, sí. Yo sé que de repente se me salen algunas cositas, pero creo que son verdades. No es necesaria para un conversatorio. Ahí me generaba el pensamiento y el razonamiento de que, claro, los diagnósticos finalmente terminan siendo algo secundario. Porque en realidad tenemos que ver, como decía la Claudia y decía César, todo su contexto. Y obviamente puede ser que en un contexto se desempeñe de una manera, en otro contexto de otra manera. No por eso tenemos que dirigirnos directamente donde él lo pasa mejor, sino que tenemos que empezar a ver qué ocurre en cada uno de los espacios donde se desenvuelven estos niños que pueden tener un diagnóstico determinado por hablar de neurodiversidad, pero en realidad también neurodiversidad implica cómo cada uno también nos desempeñamos. Podríamos estar fácilmente insertos dentro de este mismo concepto como sociedad general neurodiversa, y no neurotípicos como lo hablan también algunos autores. Ahí me genera un poco a mí ese choque y con la apreciación y la conversación se me hace mucho más fuerte entender que al final los diagnósticos, claro, sirven, creo yo, para determinar ciertas cosas, pero es muy débil el hilo para pasar el otro pie si es que nos focalizamos en eso, o vemos realmente que, claro, tenemos un piso, pero hay un abanico gigante donde podemos intervenir, ver qué es lo que se está haciendo, y en ese sentido les agradezco tremendamente todas las aclaraciones que han podido hacer César y Claudia, desde sus áreas de expertise, desde sus profesiones. Voy a invitar a Jesús porque él ha estado pendiente del tema del chat para ver qué preguntas pueden ir apareciendo ahí para que pudiéramos empezar ahí a pimponear un poco con esta interacción con las personas que puedan estar atentas. Bueno, la primera pregunta que surgió, que cuando Claudia hablaba al principio sobre esto de los prejuicios, que generalmente los tenemos por miedo. Nos preguntan cómo podemos ayudar a disminuir esos miedos, como a no frenar con eso. Yo creo que ahí justamente este tipo de instancias es algo, pero básico para poder disminuir esos miedos, porque los miedos parten, como te decía, del desconocimiento, desde esa fantasía de lo que puede ser, porque ni siquiera, yo recibo también muchas alumnas en práctica, y a veces, bueno, a pesar de que ellas han tenido clase y todos vienen con una fantasía, con una idea de lo que puede ser una persona dentro del espectro autista. Y cuando llegan a la institución, se dan cuenta que en realidad no tenían nada que ver.
lo que ellas pensaban, lo que ellos, porque está la típica idea que la persona del espectro está en su mundo, que no se comunica, ¿ya? Que no tiene sentimientos, que son fríos, que una cantidad de mitos que son lo más alejado de la realidad. Entonces, cuando las chiquillas ingresan a la escuela y se ven un montón de niños que le dicen, oh, hola, 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 y que las abrazan, y que ven y que los niños me ven y corren, y que tía, no sé qué, y me llenan de besos, como que quedan mirando así como, pero ¿tiene el diagnóstico? Y yo le digo, sí, claro, lo tiene, pero él es así, como también hay otros niños que son distintos y así. Entonces, yo creo que justamente esto de poder abrir y poder generar estos diálogos y que todas las personas puedan participar y puedan conocer realidades distintas, va a contribuir a que esos miedos bajen. Yo creo que la visibilización de las personas por sobre los diagnósticos es básica. Y en la medida que nosotros aprendamos a valorar esa diversidad y la diferencia, yo creo que va a ir disminuyendo también el temor. Claro, es importante como indagar en el tema y eso te abre el conocimiento y ya, ya no es desconocido, ya no está ese miedo. Bueno, tenemos otra pregunta que nos preguntan ¿cómo podemos ayudar a visibilizar la neurodiversidad? ¿Qué estrategias podrían compartir como para no caer en la discriminación de las personas neurodiversas? César, ahí vamos. Dispara. Yo creo que, no sé, yo creo que, o sea, no es que no sepa, sino que más bien es difícil porque yo creo que nada debe estar oculto, todo debe ser sumamente visto. Yo creo y siento que uno necesita saber de todo un poco y de ahí conocer su mejor rumbo, pero ya haber vivido la experiencia. Yo creo que cuando uno escucha algo, bueno, es lo que una invitación, ¿no? Yo cuando leo algo, no puedo seguir la página de la lectura sin saber qué significa esa palabra, porque es como inventarme como que ya me leí el libro. Pero pasaron varias palabras que ni siquiera conozco el significado, entonces leí un libro con palabras que ni siquiera entiendo. No sé qué tan orgulloso me sentiría de decir, acabo de leer un documento, habían como 20.000 palabras que no entendía ninguna, pero leí el libro entero. No sé si suena bien eso. Así que como que la invitación es como cuando uno escucha algo nuevo, uno escucha algo que es distinto, uno escucha algo que no es habitual, uno no puede llegar a rechazar, que es la típica, ¿no? La clásica que tenemos, no, a mí no me gusta nada eso, la de los niños, ¿no? No me gusta nada la beterraga, y la has probado, no, pero es que el color es raro, ok, ya el color es extraño, pero quizás el sabor te puede gustar, ¿te tinca? No, es que el color. Entonces ya hay una imagen, ya está eso de la imagen que genera un rechazo, un aroma que genera un rechazo, y es entendible hablándolo en un tema alimenticio, pero la vida no es solamente beterragas, ¿no? No solamente apios, lechugas, qué sé yo, verduras, alimentos. La vida es de vivir experiencias. Yo creo que la mejor invitación para poder conocer el mundo de la neurodiversidad sin caer en la discriminación, primero que todo, no deberíamos por qué discriminar absolutamente nada. Uno escucha, si coincide con uno, genial, y si no, bien también, porque, no sé, por ejemplo, hay gente que dice, no me gusta la música en vinilo, porque ese sonido de la aguja en el vinilo me perturba. A mí me gusta escuchar la música solo en MP3. ¿Ah? Bien por ti. A mí me provoca una sensación como de nostalgia a eso antiguo, el tema de un disco de vinilo, por ejemplo, bueno, vinilo. Entonces, desde ese plano no quiere decir que mi manera sea la mejor, la tuya sea mejor, o la tuya esté peor y la mía, no, son distintos. Esa forma de tener que aceptar al otro siempre de que si es bueno o malo, distinto o no, se parece a mí, no se parece a mí, compatibilizamos, no, es natural que no podamos compatibilizar, pero no por eso tengo que rechazar o discriminar, ¿no? Hay música que no me gusta, pero hay gente que le gusta, pues bien por eso, ¿no? Si tú lo pasas bien con eso, fantástico, y si no, bien también. Yo, solo bájalo un poco nomás, bájalo un poco, puede que no nos guste a todos, ¿no? Pero bien. Yo creo que hay que aceptar y abrirse a alternativas, probar cosas nuevas, vivir cosas distintas, y aceptar que otros
son felices de otras maneras y no precisamente como supuestamente lo que a mí me inyectaron en la cabeza como idea o conocimiento. Bueno, también tenemos otra pregunta que, bueno, me da como pareció que ¿qué actividades podrían sugerir como para sensibilizar a la comunidad sobre la diversidad y los diferentes ritmos de aprendizaje en las aulas, más que nada? Pero es muy similar a lo que decía César, pero esto va más dirigido a lo que es el ámbito educativo y quizás dentro del aula. ¿Dentro del aula será? Porque puede ser, porque bueno, en el fondo, pero ahí estamos hablando un poco de grupos, entendí yo, ¿no? Como para los educadores. En general a la comunidad, como que la comunidad en general sea como más cercana al tema y como que el aprendizaje en el aula, ¿qué actividades podrían realizarse para hacer esto, para lograr esto? Bueno, yo tengo una idea, no sé si abuso de la confianza para poder comentar un poquitito, pero el tema está en que yo creo que las mejores instancias, ojo, una idea, es que no solo en la clase de orientación se hablen de temas de los cuales hay que orientar, ¿no? O en ramos donde se tiene que pensar, darse un tiempo para sentarse y pensar. Yo creo que distintas disciplinas en establecimientos educacionales tiene que haber dentro del proyecto educativo alguna línea, ¿no? Las líneas de intervención no pueden ser siempre a raíz de un efecto reactivo, es decir, ocurrió un problema, a raíz de este problema tenemos que tener este taller, ¿no? Un taller para parecer que estamos trabajando en el problema. No nos interesa, pero hay que parecer como que nos interesa. Eso no puede ser, porque eso es muy evidentemente falso, poco honesto, poco sincero, poco armado, y cuando es así, los niños, los alumnos lo perciben, lo sienten y se aburren y generan rechazo. Entonces los chicos ven que está como medio extraño o demasiado formal o muy de clase, muy típico de clase. Yo creo que las instancias tienen que ser de conversación, en reuniones de apoderados, tiene que haber algún tipo de información también. Ahora, también hay que pensar y recordar que el porcentaje de personas dentro del campo de la universidad no es de neurodiversidad, no es un campo tan alto ni tan elevado. Por ende, la demanda de conocimiento no es tan amplia. Si uno habla de depresión, ya es como más común. Y uno puede tener ideas, pero si yo voy y coloco TEA, ¿qué es eso? Alguien en inglés diría, no, gracias, quiero café, por ejemplo. Entonces, como que lo apreciarían de distintas maneras también, ¿no? Entonces, eso es bien interesante. Hay gente que asocia rápidamente las palabras y las lleva por otros planos y se cree con esa idea. Pero no es así. Hay que saber un poquitito más. Reuniones de apoderados, la misma gente de los establecimientos educacionales, distintos. Pueden haber por mes, el mes de este tema, el mes de este otro tema, e ir cambiando con distintas ideas que pueden surgir dentro de la misma comunidad. Que un curso arroje una idea en particular, ahora el otro curso, la otra semana, cambia otro tema, y así la misma comunidad educativa está creando desde sus propias necesidades, según reuniones, qué sé yo, instancias para poder informar no solamente del campo de la neurodiversidad, TEA o alguna otra variante, sino que también otras cosas que puedan ser muy, muy necesarias, creo yo. Sí, y ahí yo quería agregar que también yo creo que la experiencia, vivir las experiencias es súper marcador y podría también crear un poco de apertura. Entonces, por ejemplo, los jóvenes como Jesús también podrían ir ustedes a diversos lugares a conocer otras realidades, para que también tengan esa experiencia de poder compartir con personas diferentes y que al colegio ustedes fueran también personas que ustedes consideran que podrían beneficiarse también, que compartieran, no sé, un partido de fútbol o que fueran a conversar, una convivencia. Digo, hay un montón de instancias sociales que podrían ser súper provechosas como para poder compartir entre jóvenes, por ejemplo. Y el tema, como dice César, el tema también de poder ver con los papás, porque si lo pensamos, todo este tema de la discriminación parte desde alguna parte. Y muchas veces yo me he topado que en los cursos
hay una discriminación ya también desde los apoderados, porque no, hijo, no te juntes con ese niño porque ese niño es raro. Y eso es un adulto que le está traspasando una cierta visión de mundo al niño, ¿no? Los niños en general, los niños chicos sin ninguna, digamos, ninguna mochila atrás, en general no son discriminadores, ellos juegan con todo el mundo, pero hay también una visión que traspasan los padres y por lo tanto tenemos que cambiar esa visión también para poder cambiar la sociedad en el futuro. Paréntesis, chiquitito. Yo una vez, tengo una sobrinita de 1 año y medio, ¿ya? Y antes que ella naciera, yo fui con mi hijo, solo fuimos los dos y mi mamá. Ya aproveché de invitar a mi mamá a comprar ropita antes del nacimiento de esta sobrina, ¿no? Y dentro del lugar había un niño que era mayor que mi hijo, en ese entonces 7 años, este chico a lo mejor tenía como unos 10 u 11 años, pero el niño no hablaba, hacía como sonidos, como casi guturales, ¿no? Entonces se expresaba así con la mamá y el papá, para la mamá y el papá era lo más normal del mundo, pero mi hijo estaba mirando extraño. Ojo, sé que suena demasiado referente, pero un ejemplo que se me vino al tiro con lo que dice Claudia, ¿verdad? Mi hijo va y me dice, papá, el niño hace sonidos raros. Sí, pero escuchaste cómo se llama. Se llama león. Entonces lo más probable es que él ahora es un león y habla. ¿Cómo hace un león? Ya, pues a lo mejor habla así, háblale así tú. Y él se miró y de lejos le hacía y el niño le trataba de hablar, pero en este caso mi hijo, así como dice Claudia, depende mucho de uno, porque si yo en vez de decirle, no, es que ese niño está enfermo, no, es que ese niño tiene un problema, no, aléjate, ¿cómo se te ocurre? No, y esas reacciones que hasta el día de hoy hay equivocadamente de personas casi creyendo de porque un niño habla o no habla, puede ser contagioso, casi como maligno, ¿no? Claro. Eso no es, ese no puede ser el camino. Yo creo que son muchos otros, y si los niños aprovechamos de la capacidad de la creación y la fantasía, podemos mostrarle el mundo en el que vivimos, que no es, lo hemos visto, que no es tan bello como lo aparentaban mostrar, pero se lo mostramos a ellos como algo más bello, o desde ese plano de lo que a nosotros nos gustaría. Creo que generaríamos futuros adolescentes y adultos con otro prisma emocional. Así que yo creo que esa es una invitación también bonita, ¿no? Como dijo Claudia, no son personas enfermas, ¿cierto? No son personas raras, no son personas malas. No hay por qué discriminar. Los papás no tienen por qué hablar mal de que hay un compañerito que tiene alguna dificultad o algún problema. No hay que sentarse a la mesa a hablar de la gente enferma, porque pasa mucho. No te juntes con ese niño, qué raro, te puede perjudicar en tus notas. Oye, pero tiene tremendas habilidades, tiene tremendas otras capacidades. A lo mejor el chico o la chica dibuja espectacularmente bien y podemos sacarle de alguna otra manera alguna idea o técnica y le podemos preguntar y así incluirlo más en nuestra pequeña sociedad que se llama curso del segundo medio B, por ejemplo, qué sé yo. En vez de sentarnos a hablar o chatear en el WhatsApp de los papás aparte, hablando de ese niño o de esa niña y de ese papá o mamá que malcría a ese niño sin saber qué pasa realmente en la historia de la vida de ese niño y esa familia. Sorry la pasión, pero me acuerdo de un montón de casos y es como innecesario por lo que viven. Sí. Bueno, hay otra pregunta. Nos dicen si una persona puede presentar rasgos similares al TEA y no necesariamente presentar el diagnóstico. ¿Puede existir eso? Sí. Contesta tú, porque es como tu área de diagnóstico, pero Súper. Que hay hartas posibilidades que se pueden dar, pero dale. Sí. Bueno, hay que recordar que en Chile, ¿ya? Chile es un país muy particularmente especial. En Chile, para el diagnóstico se necesita la visión, la firma, mejor dicho, y el timbre de la evaluación de un psiquiatra, de un neurólogo, de un médico, ¿vale? Cualquier otro especialista que está fuera de esa disciplina tradicional médica, para efectos ministeriales de salud, educación y otras situaciones propias, incluso de seguros complementarios, es necesario ese documento de médico. En otros países, hasta un docente con cierta especialidad ya es valedera su opinión,
pero como dije en un principio, ¿no? Va a depender, este tema depende de la región, de la ciudad, del país, de una serie de cosas. La verdad es que sí, hay muchos diagnósticos que son similares, pero aquí la clave es la infancia del niño. Desde el 2013 en adelante, cuando se actualizó el DSM-4, el DSM-5, se incluye esa apreciación de que los síntomas deben estar presentes en la etapa de la infancia. Entonces hay muchos síntomas de muchas otras áreas que pueden ser similares entre sí, de muchos otros diagnósticos, que es difícil poder determinar, dar un ejemplo ahora, porque si doy un ejemplo ahora va a quedar como ya, como una idea, ¿no? Etiquetada, pero no es la idea. Pero hay muchos jóvenes, por ejemplo, hay muchos adultos que aparecen con diagnósticos como el trastorno adaptativo, algún otro que se llaman borderline, hay unos rasgos esquizoides o esquizotípicos, y hay que ir ahí presentando algunos factores bien importantes. La anamnesis, la evaluación, el historial clínico de la infancia es clave para pacientes que están en diagnósticos etapa de adolescencia o en la etapa adulta. Pero como estamos hablando en el mundo de la educación, lo más probable es que, como dijo delante también Claudia, la apreciación diagnóstica debe estar en un inicio. Es clave el origen desde chiquititos. El diagnóstico debe estar, ojalá, siempre desde un principio en adelante. Se agradece que esté el diagnóstico, ojalá más temprano que tarde, ojalá nunca tardío. Hay muchos diagnósticos tardíos, hay muchos adultos siendo diagnosticados hoy en día porque ya es tema, ya es cada vez más fuerte el tema de la neurodiversidad. Pero sí, hay otros diagnósticos, por eso es muy importante ir a un especialista o algún profesional que maneje las áreas de intervención, porque suele pasar también que hay pocos profesionales que dicen no sé, no tengo idea. Y en ese no sé, no tengo idea, diagnostican igual otra cosa para sí saber y mostrar que sí se sabe, ¿cierto? Entonces, y ahí donde tenemos pacientes que están acá, están allá, toda su vida con distintos diagnósticos y llegan hasta el último, que termina siendo justo que hemos hablado el día de hoy más que otros, que el TEA. Así que sí, hay posibilidad diagnóstica en sus síntomas que puedan ser similares a otros diagnósticos en salud mental, pero la evaluación de la infancia es clave. Otra pregunta, nos dicen, ¿con qué diagnóstico un niño podría considerarse neurodiverso? Hay hartos. Diagnósticos. Ahí hay un concepto bastante amplio, porque como decía César Betanzo, esto inició en la comunidad del espectro autista. Pero efectivamente no solamente los niños dentro del espectro autista, las personas dentro del espectro autista son neurodiversas. En el fondo, la neurodiversidad se refiere a esa manera diferente, ¿cierto?, de funcionar, de pensar, de procesar. Por ejemplo, los chiquillos que tienen un diagnóstico de trastorno de déficit atencional con o sin hiperactividad, también están dentro de la neurodiversidad. Porque tienen una manera distinta también de procesar, de pensar, de actuar. Y tienen fortalezas y también tienen debilidad, igual que todos. Entonces, es una cantidad de... que a mí me carga hablar un poco de los diagnósticos, porque como te digo que eso encasilla mucho, porque en el fondo, de alguna manera te digo, todos de alguna manera somos neurodiversos, como decía, porque no procesamos, no somos iguales todos. O sea, estamos hablando como de la norma, ¿no? Entonces, estos que caen aquí son como los normales. Entonces, yo te digo, yo creo que deberíamos ser todos neurodiversos, pero dentro de los diagnósticos como habituales están eso. Solo para complementar un poquitito, como bien dijo el otro César, ¿cierto? El colega, es un concepto nuevo. Y al ser un concepto muy, muy nuevo, un concepto que es como que abraza a distintos otros diagnósticos, pero también, como bien dijo Claudia, va y surge prácticamente, y hoy en día, prácticamente casi 2019, 2020, derechamente, se abraza más desde lo que es el trastorno espectro autista en general. Entonces, pero hay muchos otros diagnósticos que habitualmente son diagnósticos en materias propias de la condición de vida del ser humano. Entonces la gente dice, tú tienes un diagnóstico en particular, entonces deberías estar en tratamiento o con algún medicamento para que te extirpen, te saquen ese diagnóstico y tú dejes de ser autista. Pero
Y ahí está el tema. Hay muchos diagnósticos, así como el trastorno espectro autista, así como el déficit atencional, así como el síndrome de Down, por ejemplo, que tienen esencias. Y la esencia es su nombre diagnóstico, por así decirlo, ¿no? La persona, por más que trate el Down no se trata. Por más que se trate el Asperger no se trata, porque es una condición de vida del ser humano. Entonces uno no puede tratar la condición de vida del ser humano, no puede tratar ni atender la esencia. Es como decir, vamos a tratar tu masculinidad, vamos a tratar tu feminidad, vamos a tratar no sé, de tratar tu ser hombre o ser mujer. Esas cosas no se tratan, ¿no? Porque no son tratables. Uno tiene que aceptar lo que es, quién es, el cómo es, y también al otro. Y desde ese plano ir tejiendo de a poco. Es difícil poder decir derechamente cuántos son, porque pueden haber muchos, pero también como no hay nada muy claramente definido, porque es un tema relativamente nuevo, lo que importa hoy en día es que estos diagnósticos que hoy día hemos hablado, precisamente dos, más cargados hacia uno, que el trastorno espectro autista, pero también está el trastorno de déficit por atención con hiperactividad y sin hiperactividad, y así otros más, son temas típicos y tradicionales en el mundo de la educación. Son diagnósticos clásicos, que habitualmente van de la mano. Otra pregunta típica, que va asociada justo a esta. Si, aprovechando la pregunta inventada, no sé, no creo que la hayan preguntado, pero nunca está bien. Sí, la persona puede tener TEA y TDA, trastorno de déficit por atención. La verdad es que sí. Todos tenemos muchos diagnósticos. Ahora, que no hayamos ido específicamente a alguien que evalúe psicodiagnósticamente a las personas, ya es otro cagüín, otra historia. Pero todos tenemos muchos diagnósticos en materias propias de la psicopatología, que no es precisamente una enfermedad. Son nombres para poder responder ante esa forma extraña que tenemos muchos de ser. Bueno, otra pregunta, ¿en qué sentido o cómo se podría considerar a las personas del espectro autista como aventajados y no como discapacitados o carencias de algo? Uh-huh. Como que a ellos les falta algo. ¿Qué ventajas se podría tener? Wow. Ahí nos dio para 1 hora más, yo creo. Eso te iba a decir. Traigámonos un café, por favor. Claro, porque es una pregunta, pero sumamente amplia, porque te digo, chuta, te digo, en cuanto a habilidades maravillosas, en cuanto a memoria, te digo, de verdad que, por ejemplo, algunos de mis chiquillos arman rompecabezas, no sé, 3.000 piezas, una cosa que ayer yo hacía, pero no, o sea, yo me muero, decía yo no lo armo, pero ni en 5 meses, decía yo no podría, derechamente no podría. Y este enano que tiene 10 años, lo armó en 4 días. O sea, de verdad, o sea, ellos tienen algunas habilidades que están pero sumamente desarrolladas. O te digo, tengo algunos estudiantes, por ejemplo, que uno le pregunta la fecha, no sé, del año 80, y te dicen, no, si era miércoles. ¿En serio? Así. Entonces yo le digo a mis alumnas que vienen a práctica, y yo le digo, sí, créele, mira, búscalo. Y efectivamente sí, pues era miércoles, ¿me entendés? Entonces, pues se saben, no sé, cantidades industriales de conocimientos del tema que a ellos les interesa. Entonces, te digo, habilidades y super habilidades tienen millones. La cosa es que tienen muchas ventajas con respecto a nosotros. Y de hecho yo creo que también en la sociedad, en el fondo, la definición de discapacidad es esta, la sociedad en realidad la que le está poniendo las barreras. No son que ellos tengan barreras. Entonces, creo que también depende de nosotros poder romper esa barrera. Me quiero acordar de una situación con lo que dijo Claudia, del tema de la habilidad, está para poder responder un poquito la pregunta, ¿no? Que nos dijo Jesús. Recordemos que el trastorno espectro autista no es una enfermedad, por ende no debería decirse que son personas que tienen o que son enfermas, ¿no? Así que esa es una idea, así que guardársela casi, así como casi como no voto por ti porque estás cantando mal en un concurso de canto, ¿no? No va de la mano.
Y se dice mucho que tienen habilidades justamente por todo lo que dijo Claudia. Hay tantas habilidades porque va a depender de cada persona. Entonces, yo, por ejemplo, recuerdo esto fue una anécdota donde quedé para adentro y dije, voy a tener que cambiar el estilo ante estas respuestas. Un paciente va, que hoy en día está en la universidad, pero en ese entonces está en primero medio, va y me dice, los libros de la escuela son un poco fome. Me gusta leer otro tipo de lectura, ¿no? ¿Usted ha leído Aristóteles? Me dice. Y yo le dije, sí. ¿Y por qué mi respuesta de sí? Porque en psicología se lee mucha filosofía y por esas cosas de la vida terminé siendo ayudante en un área de filosofía. Pero no me acuerdo con exactitud ni el capítulo, ni el libro, ni la página, ni el concepto tal, así como tan particular. Y el Bay me dice, ¿qué tiene usted para decirme de Aristóteles del capítulo 2? Porque lo leí ayer. Pero con esa especie de, no de confrontación, a ver si te sabes o no eso, sino que más bien necesito que tú si tú leíste Aristóteles, sí, es como decir los mecánicos, oiga, ¿usted sabe arreglar auto? Mire, no, pues sí, por eso viene aquí, pues, ¿cierto? ¿Leíste Aristóteles? Sí, ya, dime qué pasa, y era como, casi como que generó un colapso interno, fue como, sí, tan espontáneamente agrandada quizás, pero porque sí lo leí, pero no me acuerdo de memoria o otro aspecto en particular. Entonces, bien interesante. Y a esto quiero apuntar con el tema de las habilidades, porque van desarrollando en base a sus gustos e intereses estas potencialidades. Si sé de fútbol, sabe todo de fútbol. Si sé de juegos, sabe todo de juegos, de esa consola y de esa línea de videojuegos en particular. Si sabe de banderas, se sabe todas las banderas, porque son muchas. Por lo general buscan patrones, buscan ciclos, buscan como etapas. Y de ahí se agarran porque necesitan saberlo, es su gusto. Interés restringido se llama. Entonces, se activa el interés restringido y de ahí no hay nadie que lo saque, hasta que ellos mismos llenan esa como cápsula de información y dicen, ya lo sé todo, ahora quiero otra cosa. Y cambiamos de las banderas a los reptiles, por ejemplo, qué sé yo, y de ahí se van desde los dinosaurios para adelante. Entonces, bien interesante ese tema de las habilidades. No son enfermos, no es una enfermedad. Por ende, no debería ni siquiera pensarse así. Súper. Yo creo que queda bastante claro que este tema tiene que ver con un poco con los sesgos sociales que nosotros tenemos, los prejuicios lamentablemente que todavía tenemos inculcados como sociedad. Como mencionaba César, por ser Chile tenemos una cultura que todavía nos tiene presionados un poco a esta apertura, a abrirnos a este abanico de diversidad de gente que somos, para poder aceptarnos y entendernos tal cual somos. Creo que este conversatorio va a dar para una segunda etapa. El tema del TEA empezó bien lentito, pero terminamos claramente en esta área. Uno de las áreas del por qué llega también el PIE dentro del Instituto Nacional es por la identificación de chicos que presentan o están dentro de este diagnóstico. Y ahí es donde nos insertamos como programa de integración dentro de esta tremenda comunidad, con la tremenda relevancia que tiene también a nivel social. Y en ese sentido, bueno, ya lo habíamos conversado con César y Claudia, tenemos una tremenda responsabilidad. Este es un conversatorio que sabíamos que iba a dar un poco para esto, para el cuestionamiento, para hacer reflexiones dentro del aula, fuera del aula, hacia la familia, y terminando como sociedad también en torno a comprender esta neurodiversidad, que idealmente va a seguir creciendo este concepto, como lo decía César. Por ahora cada vez va sumando como más diagnósticos, pero al final debemos llegar a lo que mencionaba Claudia, que es a entender que somos todos multidiversos. Y desde esa manera, que ojalá sea más pronto que tarde, para poder empezar a visualizarnos y entender que el que tenemos al lado está validado como lo soy yo frente a él, entonces en ese sentido no tenemos ninguna dificultad el uno con el otro. Y como decía César, si no nos caemos bien dentro de una conversación, bastará solamente esa conversación para dialogar y no tendremos otra instancia, y si enganchamos, ideal, y vamos a tener más conversaciones. Creo que este conversatorio da un poco para eso. ¿Ya? Les agradezco tremendamente, César y Claudia. Quiero hacer el acento ahí que no son familia, sí. Una grata coincidencia.
obviamente también desde sus especialidades se aunan ahí, se enclanan en todo lo que tiene que ver con neurodiversidad, así que tremendamente agradecidos. Nosotros como plan de inclusión, como equipo del programa de integración también, de este conversatorio nos alargamos más de lo que pensábamos, lo habíamos conversado un poco con César también y con Claudia, que es un tema muy amplio. Llevamos corto en varias áreas para poder ahondar, y ahí les agradezco de verdad todos los aportes, las aclaraciones, la conversación, lo entretenido que estuvo esto, los ejemplos gráficos que da César que permiten que sea mucho más empática también la conversación, se puede interiorizar aún mejor los conceptos que plantea Claudia, más desde la teoría, más desde el ámbito académico, así que ahí de verdad muchas gracias como equipo. Quiero darles las gracias también a la gente que pudo haber estado visualizando este video. Va a quedar ahí anclado dentro del canal de YouTube del instituto, así que en cualquier momento lo pueden visitar también. Ojalá también ustedes dos lo puedan masificar y yo creo que las personas a los cuales ustedes subieron en las redes sociales este conversatorio, que yo vi que le hacían varias preguntas, queden resueltas y también nos dé el pie para poder reunirnos en una segunda oportunidad, quizás para ir enfocándonos ya más en lo que es el ámbito del Claro. TEA, para las herramientas que ustedes desde su expertise nos puedan colaborar. Sí, bueno, yo me despido también, muchas gracias ahí, lo hemos pasado súper bien, ahí también me encanta conversar y bueno, igual que César, el tema del SEA, que es como un poco el concepto que se está usando ahora, que se está tratando de cambiar el TEA por el SEA, porque como no es, se está tratando de evitar el tema del trastorno, porque justamente es como lo más médico, ¿verdad? Y el trastorno como que te lleva a esa mentalidad que hay algo que no está funcionando ahí, que es como una cosa que se está escapando. Entonces se está usando bastante el SEA, que es la condición del espectro autista. Y te digo, una de mis pasiones, y la compartimos con César, por ahí justamente en esas cosas de la vida que nos unió y nos encontramos ahí. A mí me cuesta un montón encontrarme con personas con mi mismo apellido y justo me encontré con César, entonces fue como muy chistoso. Así que no, súper agradecida de la instancia y de poder aportar también y poder abrir un poco más esta mirada de la neurodiversidad. Muchas gracias, Claudia. Bueno, ya que estamos en la ronda de agradecimientos, muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, en la invitación del colega del Instituto Nacional, también por otra parte a la aceptación de Claudia de mirar en este conversatorio, en esta charla, desde su disciplina, que es la terapia ocupacional. Yo la admiro profundamente y es bien interesante porque no sé quién conoció a quién primero, pero de ahí en adelante empezamos a hacer migas profesionales. Y ha sido bastante bonito hasta el punto de estar compartiendo hoy en día con ella acá y en otras instancias también, en otros seminarios y congresos que cuando antiguamente se podía salir uno y verse de frente con alguien, uno en esa instancia también puede compartir con y espero que en un futuro próximo, ojalá este año o el otro, nos podamos volver a reunir y así compartir de nuevo. Así que muchas gracias fue un honor compartir con ella. Ya a ustedes, pues, la invitación es que toda la gente siempre siga buscando, siga averiguando, invierta así como invierte maratones en Netflix de horas y horas. ¿Por qué no una media horita en un documental de TEA? Nunca está de más en YouTube, hay de todo. Cuando se echa a perder algo en la casa, uno invierte hartos videos de YouTube para poder ver cómo arreglar ese entuerto. Bueno, cuando escuche algo distinto, algo nuevo, raro, googlea ahí, invierta un ratito. Si entre más sabemos, más ayudamos. Y las familias dentro del trastorno espectro autista agradecen siempre gente que empatiza, pero empatiza no desde esa simpatía falsa, superficial, sino que más bien desde ese pequeño como conflicto de rechazo. Así que genial, genial. Hay que hablar con los pacientes, hay que hablar con los niños, hay que jugar con ellos, hay que tirarse al suelo, hay que reírse, hay que enojarse, hay que ponerse a llorar también, si es que provoca alguna emoción que nos lleve a esa expresión catártica también, ¿cierto? Así que súper, súper. No quiero seguir porque quizás ya estoy ocupando tiempo de muchos, pero seguro César va a gestionar pronto una nueva charla. Sí, para mí fue muy grato, de verdad. Fortuitamente también los conocí a ambos en una charla el año pasado, así que de verdad muchas gracias por haber aceptado esto.
es una hermosa instancia. También teníamos las ganas de poder conversar y como no nos conocíamos presencialmente, de manera virtual ha sido bastante importante esta conversación y como dice César y Claudia, lo más probable es que nos dé un 2.0 en otro conversatorio. Así que de verdad, muchas gracias. Con esto damos por cerrado el conversatorio sobre neurodiversidad y obviamente los dejamos anclados ya para un segundo conversatorio que podamos planificar a corto plazo. Un abrazo a todos y muchas gracias por haber participado hoy. No, muchas gracias. Gracias.